Has escuchado muchísimas veces que 6 de cada 10 millonarios se hicieron ricos a través del mercado inmobiliario comprando casas. Y quizás tú quieras hacer lo mismo, te gustaría invertir, pero nunca has sabido cómo hacerlo. Pues bueno, en este capítulo de hoy te voy a decir cómo hacer para comprar tu primera casa de renta para que comiences a convertirte en un millonario comprando tu primer portafolio con tu primera casa de renta. Te voy a enseñar paso a paso qué debes hacer, cómo la buscas, dónde la encuentras, cómo la financias y cómo la mantienes. Así que si quieres aprender cómo lo vas a hacer, quédate hasta el final. Hola, yo soy el médico Giovanni Herrera, soy un médico familiar que trabaja y vive en Austin, Texas. También soy un dueño de una compañía de construcción aquí en Austin, Texas y tengo una maestría en finanzas y negocios. Antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que invites a todos tus amigos a que se suscriban y que compartas este video con todas las personas que tú crees que quieren aprender del mercado inmobiliario y que quieren tener mucho dinero por medio de real estate y el mercado inmobiliario. ¿Cuál es el primer paso para volverse rico en el mercado inmobiliario? El primer paso es comprar tu primera casa de renta. Eso es muy sencillo. Tú comienzas con tu primera casa, así como lo haces en el juego de Monopolio. No sé si alguna vez lo has jugado, pero así se comienza. Comienzas con tu primera casa de renta. Esa casa de renta luego la conviertes en 2 casas, 3 casas, luego un edificio y así se convierte en algo que es real. Así comenzamos la gran mayoría de personas y hoy te voy a enseñar qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿cómo comienzas tú con la primera casa de renta? Lo primero que vas a hacer es decidir qué tipo de casa de renta tú quieres hacer. Existen dos tipos de inversionistas que vas a encontrar en Estados Unidos o en la gran mayoría de partes del mundo. Son el tipo de inversionistas que les gusta invertir por lo que es el flujo de dinero o lo que llamamos en Estados Unidos el cash flow, que es básicamente el tipo de rentas que dejan dinero mensual. Y otro tipo de inversionista que está muy interesado es en la plusvalía o que las casas les deje dinero y se vayan apreciando muchísimo de dinero. Entonces, tú tienes que tomar la decisión qué tipo de inversionista quieres ser tú. Te voy a dar dos claros ejemplos de qué es lo que está pasando. La gran mayoría de inversionistas de Estados Unidos que invierten en estados como por ejemplo California son personas que no les interesa mucho que les deje dinero mensual de renta, que les deje un poquito de dinero cada mes, porque en California jamás te va a dejar dinero una casa de renta, porque el dinero con el que tú compras una casa es muy costoso y por lo tanto las casas no te van a dejar dinero. Pero te puedo asegurar que los que compran una casa en California la compran porque las casas se valoran muchísimo de dinero y a largo plazo les va a dejar muchísimo dinero a esas personas. Ese es un tipo de inversionista. Ahora, otro tipo de inversionista, que es lo que son la gran mayoría de inversionistas, los que como yo invertimos por cash flow o por flujo de dinero. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que comprar una casa que cuando la rentes, la renta de la casa te deje el dinero suficiente cuando la pones a una préstamo o hipoteca de 30 años, te deja el dinero suficiente para pagarle al banco, para pagarle los impuestos de la casa, para pagarle el seguro de la casa. Eso es lo que hacemos la gran mayoría de inversionistas. Cuando tú ya tomaste la decisión de que tú vas a ser ese tipo de inversionista, ese es el primer paso. Tomar la decisión de qué tipo de inversionista tú eres. Si eres un inversionista de cash flow, eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, ya tomaste esa decisión. Vas a comenzar a buscar un tipo de casa. ¿Cuál es la regla que tú vas a seguir para cuando vas a buscar ese tipo de casa? Que después de la pandemia se volvió casi que imposible seguir la regla que te voy a enseñar a continuación. ¿Cuál es la regla? La regla del 1%. ¿Qué significa esa regla? Hasta hace, cuando yo comencé a invertir en Estados Unidos, los que me enseñaban a mí, que me comenzaron a enseñar en el 2010, me decían que usara la regla del 2%. Y ahora es la regla del 1% porque ya la regla del 2% es imposible casi que encontrarla. ¿Qué significa la regla del 1%? Que si tú consigues una casa
esa casa, por el valor que la compres, debe ser rentada por el 1%, debe ser el valor de la renta. Entonces, si tú compras una casa por $100,000, se debería rentar por lo menos por $1,000. Si la compras por $1,000,000, se debería rentar por $10,000. Es una regla muy sencilla, muy simple, pero es muy difícil encontrar casas que cumplan esa regla. Pero así es. Por eso es que muchos inversionistas casi no les gusta comprar casas de una sola familia, sino que les gusta comprar lo que son de dos familias que se llaman duplex o triplex o fourplex, porque es más fácil encontrar casas o esas unidades que cumplan esa regla. Es mucho más difícil encontrarlas cuando son una sola familia, pero sí se puede. ¿La vas a encontrar en ciudades grandes como Austin, donde yo vivo? Definitivamente no. La vas a encontrar en Nueva York, en Los Ángeles, en ciudades grandes como Las Vegas, quizás no. La vas a encontrar a las afueras, 45 minutos, 1 hora o 2 horas de ciudades grandes. Absolutamente sí. Lo vas a encontrar. Simplemente que te vas a demorar mucho más tiempo buscándolo y encontrándolo, y vas a competir con otros inversionistas como yo que también están buscando ese tipo de casas. Pero sí lo puedes encontrar y sí lo vas a hacer, porque al igual que yo, existen muchas otras personas haciéndolo y tú puedes ser una persona más. Si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿dónde vas a buscar esto? Hay muchos sitios en internet donde puedes hacerlo, pero la gran mayoría de personas buscamos en Zillow.com. Entonces tú vas a ir a Zillow.com y tú vas a buscar el tipo de casas. ¿Qué tipo de casas vas a buscar? Vas a buscar basado en tu presupuesto. Recuerda que no hay nada gratis en esta vida. Los que te dicen que tú puedes invertir con absolutamente nada de dinero, que no tienes que poner nada, que eso es gratis, qué pena me da, pero te están mintiendo. ¿Puedes hacerlo sin nada de dinero? Quizás lo puedas hacer, pero tienes que poner algo, tienes que poner tu tiempo, tienes que estar con alguien que crea en ti y te preste el dinero para que tú lo hagas sin absolutamente nada de dinero. Y alguien te va a prestar dinero si tú no sabes absolutamente nada del mercado inmobiliario y del mercado de casas. Las probabilidades de que alguien haga eso son casi cero. Entonces, o tienes mucho conocimiento de casas y alguien te presta este dinero, o no tienes conocimiento de casa y no sabes nada de eso y tienes el dinero para comprar. Entonces, cuando tú vas a comprar tu casa personal, normalmente el segundo paso sería buscar el financiamiento de una casa. Ese es el segundo paso. El segundo paso era encontrar la casa. Ya el primer paso era decidir qué tipo de inversionista eras. Y ya sabemos que eres un inversionista que se va a dedicar al cash flow o al volumen, ¿cierto? Que se dedicar al cash flow básicamente, que es que te entre dinero, que te entre dinero. El segundo paso es buscar la casa, ¿ok? El tercer paso es el financiamiento, buscar cómo vas a financiar esa casa. Cuando tú tienes una casa personal y tú vives en tu casa personal, entonces hay muchas maneras de financiar tu casa personal. La primera es con un préstamo que se llama el FHA, que es un préstamo financiado con ayuda del gobierno. Solo tienes que poner un 3.5% y ayuda muchísimo. Eso es una manera muy fácil de hacerlo. Si te vas a ir a vivir en ella, ahorita una cosa que se llama Fannie Mae te puede dar, solamente tienes que poner un 5% y te puedes vivir ahí en un duplex, un triplex o en un fourplex, que es muy bueno. El préstamo tradicional es un 20%, y todo eso va basado en tu crédito personal, basado en qué tan buenas son tus finanzas, basado en qué tan bueno es tu crédito. Todo eso es basado en ti. Cuando estamos hablando de una casa para ti, para que vivas en ella. Ahora, cuando estamos hablando de una casa de renta, las cosas pueden cambiar dependiendo del tipo de préstamo que vayas a hacer. Mi primera casa de renta, yo la conseguí a través de un banco pequeño. Los bancos grandes no prestan para casas de renta. No te vayas a ir a pedirle a un Chase, a un Wells Fargo.
esos bancos no te van a prestar para casas de renta. ¿Qué debes hacer? Ir a un banco local y preguntarles si ellos prestan para casas de renta. Esos bancos generalmente al principio también se van a ir basados en tu crédito personal. También van a mirar a ver si tú calificas. Así que si tu ingreso no es mucho y tú apenas y tú tienes tu propia casa personal y a duras penas calificaste para tu casa personal, posiblemente no vayas a calificar para una casa de renta. Sin embargo, si tú eres una persona que gana muy buen dinero en Estados Unidos, como existen muchísimos latinos en Estados Unidos, tú tienes un muy buen salario, tu esposo y tu esposa, la pareja tiene muy buen salario, su casa es una casa que no es muy grande, sino que ustedes no se compraron la casa más grande del mundo, sino que se compraron una casa pequeña y por lo tanto se pueden comprar una segunda casa. Entonces el banco es posiblemente que les preste para una segunda casa de renta basado en su crédito y en sus finanzas personales. Además de eso, también les van a tener en cuenta el ingreso de la renta de la casa. O sea que en cuanto a las finanzas, también les van a valer un porcentaje de las rentas de la casa. Esa fue la manera que yo hice mi primera casa de renta. Ellos generalmente te van a prestar para esa primera casa. Normalmente un banco así te va a prestar hasta cuatro. Te pueden prestar tres, alguno de ellos te puede prestar hasta cuatro casas máximo. Tienes que ganar muchísimo dinero para que te presten más de eso. De lo contrario, no te van a prestar. Ahora, hay otras maneras de que supongamos tú me dices, bueno, pero es que yo no tengo crédito, yo no tengo un muy buen salario, yo no tengo una manera de demostrar cuánto me estoy ganando, pero yo tengo mucho dinero ahorrado. Yo he venido ahorrando muchísimo dinero, tengo $30,000, tengo $40,000 ahorrados, no tengo mi propia casa siquiera porque no califico, no tengo ni seguro social, no tengo cómo calificar, pero tengo dinero ahorrado. O emigré y ahora vivo en este país, pero tenía una casa en otro país y puedo vender esa casa y me puedo traer el dinero para Estados Unidos porque ahora vivo aquí y tengo $40,000, $50,000 y quiero comprarme una casa para acá, pero una casa de renta. No quiero comprarme una casa para vivir en ella, quiero una casa de renta. Existe otro préstamo. Existe otro préstamo que se llama el DSCR. Es un préstamo básicamente donde no te van a mirar tus finanzas personales y no necesitas ni siquiera tener número de seguro social, no necesitas ser ni siquiera un residente o legal en este país, no necesitas, ni siquiera necesitas vivir en este país, lo puedes hacer inclusive si vives en Latinoamérica, lo puedes hacer desde Latinoamérica, ni siquiera tienes que tener visa. Supongamos que tú vivieras en un país desde afuera, lo podrías hacer, pero si tú vives aquí en Estados Unidos y quieres hacerlo, lo único que tienes que tener es la cuota inicial o enganche y además de eso tienes que tener que la casa o la propiedad que tú estás comprando tiene que calificar y producir la cantidad suficiente de dinero mensual para pagar el préstamo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Si tú tienes ese tipo de, si tienes esas dos cosas, tú calificas para el préstamo. Hay varias compañías que lo pueden hacer. Si tú miras si tú miras mis videos anteriores, el podcast que hicimos con Rodrigo anteriormente, él tiene una compañía que lo hace, así que tú podrías ir con Rodrigo y hacer ese tipo de préstamo. Él inclusive él tiene una compañía con la que él se asocia y ya él puede conseguir los inquilinos para que se vayan y renten tu casa y les colecten la renta y te lo manden y te lo depositen cada mes. O sea que eso se puede hacer, no hay ningún problema. Yo todavía me quedo sorprendido que en este momento haya personas que no saben que existen este tipo de préstamos en Estados Unidos donde tú puedes calificar para ellos y con los que tú te puedes retirar. Porque ¿cuál es la idea de calificar y tener dinero con el mercado inmobiliario? Desde mi punto de vista es tener libertad para poder hacer lo que tú quieras, para poderte retirar, para poder viajar, para poder hacer muchas cosas. Y si tú tienes una renta mensual que te permite tú poder estar viajando, o si quieres devolverte para tu país y vivías en otro país y te quieres ir, por lo menos tienes una renta en dólares en Estados Unidos que te está garantizando tu ingreso mensual.
Eso es una manera de hacerlo. Y lo único es que este tipo de préstamos, como te dije, generalmente tiene que calificar la casa. La casa tiene que calificar por él y para que califique generalmente tiene que hacerlo en un estado o en una ciudad donde los precios de las casas generalmente no se van a valorizar mucho porque es muy difícil encontrar una casa o una casa que produzca el dinero suficiente para que el préstamo se pague si es en una ciudad que es donde todo el mundo quiere vivir, como por ejemplo donde yo vivo, que es en Austin, Texas, donde todo el mundo quiere vivir. Desafortunadamente, tú no vas a encontrar una casa que te dé la suficientemente renta para pagar el préstamo. Bueno, eso es todo. Hasta este momento te expliqué cómo puedes tú invertir en tu primera casa de renta. Vamos a seguir esta enseñanza acerca del mercado inmobiliario. Cada semana te voy a enseñar un poco más acerca de cómo invertir en el mercado inmobiliario. Me gustaría hacer en el próximo video cuáles son los tipos de seguros que tú puedes hacer para asegurar tu casa personal y tus casas de negocios. Si te interesa este tipo de información del mercado de bienes raíces y cómo puedes mejorar tus finanzas a través de los bienes raíces, te invito a que te suscribas a mi canal y que me sigas. Así que tengas un feliz día.